En la línea de nuestros viajes temáticos por la literatura, nos faltaba la ciencia ficción. Durante mucho tiempo, la humanidad no hizo sino mirar hacia atrás. Se trataba de conservar, cuidar, proteger la tradición y los valores que debían heredarse de generación en generación. Esta actitud suponía una fe inquebrantable en el progreso, la idea de que una sociedad no hace sino pulir y perfeccionar aquello que hereda de la generación inmediatamente previa. Proyectar un ideal, imaginar una sociedad perfecta, fue un proyecto tanto filosófico como literario, según leemos en Platón, en su República, en la Utopía de Tomás Moro y en Francis Bacon. Así nacieron las utopías. Sin embargo, el ingreso a la era industrial, en el siglo XIX, trastocó estos preceptos y nos obligó a repensar nuestra situación en el mundo. De repente la tecnología avanzaba a trompicones, por más que esa evolución no siempre fuera acompañada de una mejoría intelectual, moral o sentimental en el ser humano. El espacio se pobló, surgieron las primeras fábricas, la vida se aceleró y los efectos sobre el medio ambiente se tornaron cada vez más notorios. Cabía entonces preguntarse hacia dónde se dirigía la humanidad y si el sendero elegido era efectivamente aquel que habíamos previsto antes de embarcarnos en la aventura de la ciencia y del progreso. La ciencia ficción proliferó entonces como una forma ficcional, literaria, de vaticinar el futuro, de profetizar. Se advertía sobre aquello que, germinal en nuestros días, se desenvolvería en el tiempo hasta adquirir cierta madurez, con las consecuencias a la vista de todos. La ciencia ficción es proclive a la hipérbole. Exagera, exacerba las condiciones del presente para mostrarnos un futuro incómodo, peligroso, indeseable. Se fueron multiplicando los relatos desangelados que la literatura opone a las utopías políticas y sociales. Solo el espejo deformante de la literatura nos permite ver con suficiente antelación los monstruos que, como Frankenstein, puede engendrar el ingenio humano. Así nacieron las distopías. Tanto la ciencia ficción dura, o sea, aquella que en apariencia al menos se erige sobre sólidos cimientos científicos, como la ciencia ficción blanda, que es menos rigurosa, aunque más filosófica, engendraron una literatura de anticipación, una narrativa confeccionada para reflexionar sobre aquellas condiciones alarmantes del presente. La colección de ciencia ficción, este viaje temático, contiene utopías, distopías, por ejemplo cyberpunks, las más recientes, vaticinios apocalípticos, anticipos tecnológicos, mitos prometeicos, desde Frankenstein de Mary Shelley en adelante, mundos alternativos diseñados para la sátira del mundo real, viajes intergalácticos y space operas, entre otras tantas fantasías que propiciaron visiones renovadas y críticas del mundo que habitamos. Y por último, uno de los grandes rubros en la literatura de ciencia ficción es el que vincula a, el que compete, digamos, a viajes intergalácticos y lo que se dan a llamar space operas, ¿no? La locomoción avanza, como sabemos, en el siglo XX a pasos agigantados. Con el automóvil llega después, al poco tiempo, el avión, y con el avión la posibilidad de lanzar cohetes al espacio para explorar el espacio sideral. No hay como salirse del planeta Tierra para vislumbrar en galaxias remotas conflictos similares a los que estilamos experimentar a diario, ¿no? Una de las primeras space operas de la historia de la literatura, si no la primera, es la que escribe Edgar Rice Burroughs, ¿no? En 1929, Tanner de Pelucidar, ¿no? Esa es la tercera entrega de una saga que comienza con At the Earth's Core, ¿no? De 1914 y Pelucidar de 1915. Pelucidar es un planeta hueco que esconde en su interior toda suerte de tribus, razas, animales exóticos que terminarían inspirando, ¿cierto?, la escritura de Dune, la famosa novela de Frank Herbert en los años 60. También una trilogía de estas características
es la trilogía de Trantor, ¿no? Escrita entre 1951 y 1953 por el ultra prolífico escritor ruso-americano Isaac Asimov, padre de la ciencia ficción moderna, ¿no? Cuando no se ocupa de la robótica, la pluma de Asimov plasma la inminente decadencia de un imperio galáctico y los esfuerzos de un matemático, Harry Seldon, por atenuar sus efectos en la Vía Láctea, ¿no? Ya en los años 60, la literatura de Herbert, con Dune, recientemente adaptada al cine nuevamente, ¿no?, se diría la gran novela de este subgénero que es la space opera, ¿no?, tan fructífero en décadas siguientes. Pensemos en Star Wars, la Guerra de las Galaxias, Star Trek, Viaje a las Estrellas, etc., ¿no? Acá dinastías enteras en un gran planeta desierto se disputan el poder, donde el agua escasea pero abundan la corrupción y el fundamentalismo, ¿no? Es todo un retrato del Medio Oriente en clave intergaláctica, ¿no? También en esa línea nos encontramos con Slaughterhouse 5, El Matadero 5 o La Cruzada de los Niños, ¿no?, Children's Crusade, que es la forma en que el norteamericano Kurt Vonnegut ficcionaliza la Segunda Guerra Mundial, en la que él participó, en la figura de un protagonista que se llama Billy Pilgrim, ¿no?, que contempla un bombardeo americano sobre la ciudad de Dresde, en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, y simultáneamente entra en contacto con un grupo de extraterrestres que se llaman los Tralfamadorianos, ¿no? Son extrañas criaturas tetradimensionales que alteran por completo su percepción del tiempo y de las cosas, ¿no? Esta es sin duda la obra maestra de Vonnegut, ¿no? Ya en los años 80 nos encontramos con Contacto, la famosa novela de Carl Sagan, en este caso en la figura de Eleanor Arroway, una astrofísica señalada para establecer contacto con seres superiores que conocen sus más íntimos secretos, ¿no? Aquí la idea es que no estamos solos en el universo y que hay una esperanza para la especie humana, incluso para una protagonista como Arroway, que es, digamos, atea, ¿no?, carece de toda creencia religiosa, pero sí cree en la existencia de vida fuera del planeta Tierra, ¿no? Por último, bueno, si hablamos de ciencia ficción, no podemos dejar de mencionar la obra de Arthur C. Clarke, ¿no?, por supuesto. En nuestra plataforma de Libro Total contamos con Voces de un Mundo Distante, publicada en 1986. Allí se plantea el planeta de Thalassa, que es un paraíso de islas remotas, a donde van a recalar los últimos seres humanos tras la destrucción del planeta Tierra. Al igual que en 2001, Odisea del Espacio, la gran novela de Arthur C. Clarke, adaptada por supuesto al cine por Stanley Kubrick, aquí el autor vuelve a sus manías sobre el futuro de la humanidad y los viajes interplanetarios. En resumidas cuentas, la ciencia ficción abarca múltiples aristas, por así decir, muchas posibilidades de pensamiento, las utopías, las distopías, las ucronías, el apocalipsis, los anticipos tecnológicos, las space operas, el cyberpunk, etcétera, etcétera. La ciencia ficción es tan vasta como la imaginación humana y se ha encargado de conjeturar o imaginar, digamos, sociedades perfectas, así como de vaticinar, prefigurar o incluso advertir sobre, digamos, futuros temibles y pesadillescos.